Y antes que nada, creo que hace un rato que estáis sentados, ¿no? ¿Por qué no nos ponemos de pie un poco? Y nos estiramos, venga. Como si nos estuviéramos expresando en este momento. Venga, de verdad que hay que movilizar la energía, estirarnos. Y podemos empezar a hacer algunos ronroneos así como, wow. Para que la gente que esté fuera diga, ¿qué estarán haciendo esos que están ahí? Wow. Oye, ¿y por qué no le dais una bienvenida a la gente que no conocéis que tenéis ahí al lado? Venga, dad la bienvenida, saludaros. Oye, me llamo tal, saludaros un poquito, moveros. Pero a algún desconocido, no a los de toda la vida, a los desconocidos. Bueno. Aquí ya hay más energía ahora para poder asentarse. Mirad los de arriba, mirad los de arriba. Mirad cuántos hay por ahí. ¡Hola! Bueno, bienvenidos. Gracias. Podéis sentaros si queréis o quedaros de pie. A mí me da lo mismo. Si no se queja el de atrás. Esta luz se puede bajar un poquito, la que me da en la cara, porque de verdad que es incomodísimo esto. Un poquito bajarla por lo menos, ¿sí? Gracias. Bueno, a mí me han dicho que hablara de programación mental. Y una de las cosas en las que habéis escuchado por ahí que soy experto por la vida, por lo que hago, en programación neurolingüística, que es una cosa muy rara. Aquí hay algunos que han hecho un curso conmigo, pero a ver, ¿quiénes sabéis algo de programación neurolingüística, PNL? ¿Podéis levantar la mano? Pero, ¡qué barbaridad! Ya tenemos como 20, ¡qué bien! Y una cosa que está ligada en mi propia historia y a lo mejor en la historia de alguno de vosotros, ¿quién ha hecho algún curso de control mental? Bien, unos cuantos. Vale, perfecto. Os cuento por qué, porque forma parte de la manera en que yo conecté con lo que hago hoy en día. Yo estaba terminando la universidad, como pasan esas cosas que están por ahí por la vida, por la familia, te llevan y te empujan y te conducen sin querer. En este término que estamos utilizando hoy, te programan. Mi familia me programó para que me metiera en la universidad a estudiar economía. Era lo que había que hacer, el negocio de la familia, lo que fuera. Y entonces, no me gustaba demasiado, de verdad, pero al final la fui sacando. Pero trabajaba y estudiaba. Y el último año, cuando ya se hace más duro el estudio, ya tiene los exámenes finales, estaba con un estrés fuertes, estos que ya no sabes qué hacer para dormir, y cuando tienes que descansar no duermes, y cuando tienes que estudiar no te duermes porque estás cansado, o sea que todo lo que pasa al revés, ¿no? Pues entonces alguien me dijo, pues a un amigo dice, oye, que hay unos cursos se llaman de desarrollo mental, yo vivía en Argentina, nací allí, pues dice que son muy buenos para el tema del control del estrés. Bueno, me fui a hacer un curso, le pregunté por control mental, porque aquí en España le han llamado control mental a ese curso. Y entonces, pues comencé a hacer el primer fin de semana, técnicas de relajación, de visualización, vale, perfecto. Y el segundo fin de semana, y entonces ahí ya se profundizaba. ¿Y en qué se profundizaba? En que ya no estaba tan claro qué era lo que estabas haciendo. Porque parecía que aquello era mental, pero era un mental de una forma distinta de todo lo que hasta ese momento yo conocía, había estudiado, había leído muchas cosas de psicología, que era lo que realmente me gustaba. Y la clave que al final del curso, el último día, para los que habéis hecho este curso lo sabéis, resulta que te relajabas, entrabas en tu laboratorio, como quieras llamarle, y ahí te daban el nombre de una persona y tú, únicamente con el nombre, la edad y el domicilio, podías empezar a hablar de esa persona. Podías empezar a decir inclusive qué enfermedad tenía. Y no lo conocías. Y podía estar vecino tuyo, podía estar en la China, exactamente lo mismo. ¿Alguien ha hecho esa experiencia? ¿Sí? Es para que sepáis que no estoy loco, que hay unos más que también lo han hecho. Pero fijaros lo que significa esto. Inclusive lo digo para mí en ese momento, es decir, con una mente bastante matemática, racional, lógica. De repente me dicen el nombre de un chico que tenía unos 11 años, me dicen la edad, me dicen dónde vive, y yo tengo que empezar a imaginarlo, visualizarlo, pensar en él, a distancia, por supuesto, sin verlo, sin conocerlo, y de repente tengo que decir, ¿qué le pasa?
Y yo me quedé realmente colapsado, porque eso que no tienes una preparación interior. Y bueno, me fueron guiando, me fueron ayudando, y de repente digo, tiene un problema aquí. Ah, ¿y qué más? ¿Y qué más? Pues no puede jugar, no puede caminar. Bueno, fue todo lo que dije. Pero cuando me leen el detalle de lo que ese chico tenía, es que se había roto la cadera y por lo tanto no podía caminar. Pues yo me quedé totalmente flasheado con esto. Porque ¿cómo es posible que alguien sentado en una silla, como si estuviéramos aquí, de repente piense en una persona que no conoce y empiece a hablar de esa persona? Pues la verdad que fue un impacto gordo, de estos gordos en la vida. Porque me obligó, con una experiencia, me obligó a replantearme todo lo que yo pensaba de mí, de lo que era la mente, de lo que eran las situaciones que vivíamos. Bueno, aquello pues lo aparqué como pude, porque lo que tenía que hacer era terminar la carrera, me faltaban los últimos exámenes. Bueno, terminé, al cabo de 3 o 4 meses terminé, me sirvió mucho para el control del estrés, pero cuando terminé fui a hablar con los psicólogos que llevaban este tema y le digo, oye, ¿y esto cómo es? ¿Esto qué es? Y entonces, claro, me empezaron a decir, bueno, ¿y qué es la mente? Y en aquellos años, estoy hablando de los años 70, la mente todavía no teníamos ninguna definición clara, como hoy tampoco la tenemos. Hoy tampoco tenemos una definición de la mente. Se dice, la mente es la función del cerebro. Perdón, es la función del cerebro. Quiere decir que tienes un cerebro, tenemos un cerebro, y el funcionamiento de ese cerebro lo llamamos la mente. Vale, con esto empezamos allá por los años 70, 80. Pero después empezaron a agregar que las emociones también están ayudando a que todo ese programa funcione. Ah, vale, pues mira, mente y emociones. Después de todo, la palabra psique, que es la palabra griega que nosotros hemos traducido por mente, era la psicosomático, se dice la unidad de cuerpo, mente y emociones. Psique significaba mente y emociones en conjunto. Entonces, claro, tiene sentido que la mente y las emociones estén condicionando tu vida. Pero resulta que allá por los años 60, Ida Rolf, una neurofisióloga, empezó a comprobar cómo el cuerpo tenía memoria. Como tú te tocabas determinadas partes del cuerpo, había zonas que estaban tensionadas, zonas que tenían inclusive adiposidades, y eso estaba relacionado con conflictos que habías tenido en tu vida. Y de hecho hay un masaje, hay muchos tipos, pero Ida Rolf ideó un masaje que se llama el masaje Rolfing, que cuando te mueven, te movilizan esas zonas, aparecen recuerdos de experiencias que están grabadas en ese lugar. Entonces, claro, en la mente hay que empezar a incorporar también el cuerpo. Ya no es solamente pensamientos, emociones y cuerpo. Hay que conectarse con el cuerpo también. O sea, que la mente es todo esto. Bueno, y al final, pues en los años 90, cuando empezamos con toda la investigación, empezamos como humanidad, de todo lo que es el campo, cuando hablamos de física cuántica, resulta que se visualiza hace muchos años, muchos milenios, esto que llamamos campo de energía, aura, como queráis decirle. Pero lo bonito es que se ha empezado a verificar, a comprobar, a medir. Cuidado con las fotografías del aura, que esas fotografías que hacen del aura es una composición, no es una realidad, una fotografía real. Pero la cuestión que sí se puede medir. Y cuando hay interferencias, hay dificultades, hay bloqueos en determinadas partes de ese campo energético, resulta que se transforman en problemas. Uno puede conectarse con un determinado problema físico, energético, emocional, intelectual. Entonces, cuando yo me fui metiendo en todo este tema, instigado por aquella primera experiencia del año 73, creo que fue, pues entonces empecé a descubrir de que cuando tú trabajabas el campo de energía, la persona se aliviaba. Y esto no es nuevo, se curaba, esto no es nuevo. Es decir, ya nos habla de esto la acupuntura, hay un libro escrito en Naekin muy anterior a Cristo, y en los últimos años, los últimos 30 años, ¿no? Todas las técnicas de sanación energética que han aparecido, también te están diciendo, cuidado, pones las manos, haces reiki, lo que sea, y ayudas en la sanación de las personas, ayuda a que se curen. Y esto está tan verificado hoy en día que sabéis que en los principales hospitales de España, no sé de otros lugares del mundo, se utiliza el Reiki para enfermos que están, por ejemplo, para ser operados o para recuperarse con más facilidad. Comenzó esto en el Hospital Ramón y Cajal, aquí en Madrid. Y hoy en día hay sesiones gratuitas de Reiki, gente que da su tiempo para dar energía a personas que están mal, para ayudarles en todo el proceso, o para personas que están por operarse para tranquilizarlas. Y esto es pragmático. Quiere decir que los médicos han verificado que es así
y por lo tanto permiten que esto funcione. Así que cuando hablamos de programación, tendríamos que incluir también la parte energética. Aquí hubo un señor que a lo mejor alguien conocido, llamado Colin Bloy, un inglés. ¿Alguien conoció a Colin Bloy? Bien, perfecto. Los que habéis conocido a Colin Bloy, allá por los años 83, 84, Colin empezó a venir a España, era un sanador inglés y empezó junto con un grupo de personas, empezamos a montar los cursos de sanación espiritual. Y venían estas personas que manejaban y trabajaban con la energía y de repente te limpiaban y se producían cambios fisiológicos enormes. Mi madre es un caso de esos, es decir, una hernia inguinal que desaparece a través de un trabajo que ni siquiera la tocan. Oh, eso es gordo también. Entonces quiere decir que nuestra vida está programada de muchas formas. Y nos falta un ingrediente esencial para entender cómo funciona la programación. Es lo que le podemos llamar la esencia, o el espíritu, o el alma. Entonces tenemos un modelo completo cuando entendemos que el ser humano, nosotros decimos en toda la formación que damos, que el ser humano tiene 5 inteligencias. Hay una inteligencia mental, la más normal que conocemos. Hoy en día sabemos perfectamente que hay una inteligencia emocional. Sabemos, por todo esto que estaba contando y muchas más cosas, que hay una inteligencia del cuerpo, una inteligencia corporal. También hay una inteligencia de campo. Ese campo áurico, ese campo energético también existe en nosotros. Y existe esa otra inteligencia interna que podemos llamarle la esencial o espiritual, como prefiráis. Y cuando combinamos estas, empezamos a entender cómo podemos modificar nuestra vida, cambiar nuestra vida, cómo estamos programados y cómo también podemos desprogramarnos. En aquel curso de desarrollo mental, pues cuando ya decía que terminé mi carrera, entonces me introduje, por así decirlo, con mucha más profundidad en el tema, porque me interesó profundamente, por supuesto, por eso de que me ha roto los patrones, los esquemas. Y fui haciendo cosas más avanzadas, digamos así, ¿no? Entonces fui entendiendo cómo funcionaba, un poquito mejor cómo funcionaba todo este tema, y como realmente sentí que aquello me atraía, al final comencé a trabajar para ser instructor de estos cursos, y en España comencé en 1980, porque gracias a Videla hice muchos viajes por el mundo. Videla me ayudó, me dio unos pasajes para recorrer el mundo. Pues recalé en España en el año 77 y en el 80 empecé a dar estos cursos. Desarrollo mental y conocimiento interior le llamábamos. Bien, ¿qué es aquello de control mental? Entender que nosotros desde la mente tenemos esa capacidad de conducir nuestras emociones, de conducir la experiencia corporal, de conducir la parte energética, inclusive la parte esencial. Pero desde la mente entendida no como un represor, la mente entendida no desde ese aspecto puramente racional en el que nos han enseñado a manejarnos, sino la mente entendida en este concepto global. Ya nos lo decía Buda hace 2500 años, todo es mente. Todo es mente. El mundo que nosotros construimos para esta vida y también para después de esta vida, pues a lo mejor está muy condicionado. El de esta seguro y el de otro posiblemente también. Es decir, cuando uno lee experiencias de personas que han pasado por ahí, experiencias cercanas a la muerte, te das cuenta de qué manera cuentan las cosas. Y cuando tú le preguntas las creencias que tienen, pues mira, las creencias están condicionando lo que están viviendo. No se escapa nada de este mundo de pensamientos. Pues aquí en España tuve la enorme fortuna de conectar con Antonio Blay Foncuberta, uno de estos grandes psicólogos, quizás el primer psicólogo transpersonal que ha habido. Y trabajé con él varios años, hasta que murió, en el año 88 creo que fue. Entonces, él hablaba de la psicología de la autorrealización. Entonces hablaba de estos conceptos que no son únicamente la parte más material, sino que él hablaba de 3 conceptos que son amor, energía e inteligencia. Y estos son los tres niveles superiores. Cuando hablamos de las emociones, el nivel superior de las emociones es el amor. Cuando hablamos del cuerpo, el nivel superior del cuerpo es lo que él llamaba energía. Y cuando hablamos de la parte mental, hablaba de la inteligencia, pero inteligencia en un sentido muy amplio, no en un sentido racional. Entonces fue cuando empecé a conectar
conectar los dos mundos, este mundo digamos, más cotidiano, de la forma que tenemos todos de movernos, y darnos cuenta cómo ese otro mundo más sutil, nuestro también, por supuesto, está también influyendo en todo lo que nos sucede. Otra de las cosas curiosas que me sucedieron en aquellos años, cuando empecé a hablar de todo esto en España, es que me acercaron un libro que se llamaba Control Cerebral y Emocional, escrito por allá por los años 40 por un jesuita llamado Narciso Irala. Y este hombre ya en aquellos años hablaba de lo que después popularmente podríamos haberle llamado desarrollo mental o control mental. Quiere decir que se había ocupado de pensar, de darse cuenta de cómo estaban funcionando las cosas, y hablaba en sus términos, en los términos que él podía entender las cosas en los años 40, y explicaba muchas de estas dificultades que nosotros tenemos de cómo nos condiciona la vida. Y siempre me acordaré, porque lo sigo utilizando para mi propia vida, de uno de sus consejos. Entonces él decía, cuando te vayas a dormir, lo primero que tienes que hacer es tus problemas, ponlos al lado de la cama. Dice, y haz el movimiento, inclusive cógete el movimiento, como si tuvieras un problema, lo pones al lado de la cama, déjatelo allí. Dice, porque a la mañana siguiente lo más probable es que te los encuentres de nuevo. Pero si te los dejas dentro de la cama, al final, cuando tú te pones intentas dormir y le das vuelta a las cosas, dice, es como si colocaras piedras dentro de la cama. ¿Y qué pasa? Cuando te duermes te acomodas para que la piedra no te moleste, para que no se te clave en la cadera o en donde fuera, pero a la noche te das vuelta para un lado y para otro y la piedra se te clava por aquí, por el otro lado y no descansas bien. Fijaros qué término más bonito. Tus problemas son como piedras que si los dejas dentro de la cama te impedirán dormir. Pero si a la noche decides dejarlos de lado, pues te lo pones ahí al ladito de la cama, pues entonces dormirás mejor. Y todavía tendrás suerte si alguien se ha llevado tu problema por allí, uno de tus problemas, y cuando te levantas ya no lo encuentras, pero ya es una suerte. Bien, todas estas cosas, en la búsqueda de información, de experiencias, pues otra de las cosas maravillosas que me sucedió fue conectar con Claudio Naranjo para entender todo el mundo de ese enneagrama, la realización en tu vida de toda una serie de patrones que están impresos por la familia. Es decir, los que más condicionan nuestra vida, con todo cariño y amor como lo han hecho, ha sido nuestra familia. Nuestra familia con sus pensamientos, su forma de ver la vida, su manera de entender las cosas. Entonces, prometo que hoy mismo venía hablando con un amigo que su mujer está descubriendo las dificultades enormes que tiene en la relación y que le vienen de su madre. Es decir, de qué manera la madre con su actitud ha marcado sus comportamientos que le está ocasionando problemas hoy en día con su pareja. Entonces decía otro amigo, madre hay una sola, y menos mal. Porque algunas mamás son para llevarlas muy lejos. Bien, esos condicionamientos entonces están marcando nuestra vida y a eso se le puede llamar programación mental. En esa búsqueda de cosas, en el año 87 leí un artículo de un libro un libro que hablaba de programación neurolingüística y no conocía esto, yo vivía aquí en Madrid, no conocía el tema, entonces empecé a buscarlos por todos los colegios de psicólogos, yo me imaginaba que iba a encontrarlo allí, porque estaba muy vinculado con la psicología. No encontré a nadie, ni aquí, ni en Bilbao, ni en Valencia, ni en Sevilla, ni en Barcelona. Entonces, pues en un viaje que hice a Argentina a ver a mi madre, que seguía viviendo allí, pues encontré con que había 2 institutos que enseñaban PNL y conecté con uno de ellos. Tuve la suerte que en esos poquitos días que estaba, poder hacer un curso introductorio y me encantó. Es decir, ver la PNL me encantó, experimentarla, haberla leído me había gustado, pero experimentarla me gustó muchísimo. Y entonces, ¿qué es lo que hice? Averiguando que no había nadie aquí, invité a estas personas, Lidia Stream y Lidia Muradep, 2 psicólogas, a que vinieran a España a enseñar PNL. En el año 89 empezamos con la formación aquí en Madrid. Y la PNL es un paso avanzado con respecto a lo que es ese control mental original. Supongamos que yo decía, pues mira, con el control mental, como yo lo he aprendido ya en los años 70, yo podía quitarme dolores de cabeza, podía relajarme profundamente, podía lograr cambios en mí, ayudar a otras personas a que cambiaran su programación mental. Pero con la PNL de repente,
pues al cabo de 3 o 4 meses podía ayudar a personas a sanar una fobia, un miedo, un trauma. Claro, y aquello, cuando vivencié todo esto, me pareció tan fabuloso que dije, oye, esto yo de verdad que quiero profundizarlo. Y ahí fue donde, pues, al cabo de 2 años me fui a Estados Unidos a trabajar con uno de sus creadores, Richard Bandler. Entonces, ¿qué es lo que la PNL explica? Primero lo que acabo de decir, que estamos todos programados. Programados por la programación, estamos programados por todas las experiencias de nuestra vida. Y hoy sabemos más, no solamente por las experiencias de nuestra vida de hoy, sino por las experiencias de mis abuelos. Lo que han vivido, no solamente mis padres, sino mis abuelos. Es decir, esa manera de pensar, manera de vivir, manera de sentir está allí. ¿Alguno de vosotros ha hecho constelaciones familiares? Pues bien, es una maravillosa manera, muchas gracias, es una maravillosa manera de entender cómo nuestras vivencias y experiencias de hoy en día están grabadas en toda una historia que en constelaciones familiares se hace pensar en tu familia. Y tú coges gente del grupo como que actúen como si fuera la persona con quien tienes problema en tu familia, tu madre, tu padre, tu abuelo. Pues yo tengo gente que ha tenido cambios impresionantes. Tengo un amigo judío, que sus padres emigraron en la Segunda Guerra Mundial, emigraron a América, y entonces él, pues cuando ya tenía 40 años, pues se casó con una chica que no era judía, y empezó a tener unos problemas, él, impresionantes. Y en uno de estos talleres de constelaciones familiares, constelando toda la historia de su familia, sus abuelos, todo lo que pasó y todo esto, al día siguiente le había aparecido todo un eczema que tenía en la boca, especialmente en toda esta zona, que hacía 2 años que no había ningún médico que se lo pudiera quitar. ¿Qué fue? Un cambio de un patrón. Y si alguien tiene interés en profundizar en esto ya a nivel biológico, buscad un libro que se llama La biología de las creencias. Es un libro maravilloso. Un libro escrito por un biólogo, un profesor de universidad, que descubre de qué manera, a través de tus creencias, estás condicionando tus aspectos de salud, tu enfermedad. Bruce Lipton se llama, Lipton. Lipton, León, Italia, Pedro, Tarragona, Oviedo, Navarra. Lipton. Pues en ese libro encontramos pruebas de lo que hoy en día sabemos. No importa tanto tu código genético. El código genético no es el condicionante único y exclusivo para tu vida. Es tu código emocional. Entonces, muchas tendencias que están en nuestro código genético, que pueden llegar a manifestarse en algún momento, esas tendencias pueden ser colapsadas, anuladas, por todo lo que se llama hoy en día la epigenética. Epigenética es lo que rodea al gen, es decir, a nuestra parte genética, porque lo que nosotros hemos identificado es esta famosa hélice que sabemos todos, que conocemos, que estudiamos, pues esa es una parte de nuestro código genético. Hay todo el resto, que es un 70 u 80% de sustancias que todavía no conocemos y que en su momento se consideró que conociendo, a nivel científico decía, que conociendo cómo funciona todo el tema de los códigos genéticos, podemos cambiar cualquier cosa. Pues aquello funciona, pero no cualquier cosa. Es decir, todo eso que se consideraba el ADN basura, todo ese 80%, se ha revelado que es esencial. Epigenético significa lo que rodea al gen. Si esto fuera mi código genético, lo que rodea, ¿en qué está envuelto todo este gen? ¿Y sabéis lo que es un constituyente esencial del código de esta epigenética? Nuestra actitud mental. Esto es la actitud mental. Quiere decir que si nosotros tenemos una actitud mental de un tipo, podemos modificar, si cambiamos toda esa historia, toda esta historia de la programación que hemos recibido de la familia, de lo que nos sucede, podemos modificar nuestra parte genética. Podemos evitar enfermedades, esas enfermedades que tenemos grabadas, que se vienen repitiendo en la familia, a lo mejor desde varias generaciones, pueden ser modificadas. ¿Y sabéis qué otra cosa constituye el código genético, esta parte epigenética? La alimentación.
Según cómo te alimentas, das facilidades para que se expresen unas cosas u otras. Todo lo que es tu físico, tu actitud física, tu gimnasia, cómo movilizas tu cuerpo o cómo lo dejas totalmente sin moverse o que se vaya ahí achatando cada vez más. La parte física funciona. ¿Cómo es el lugar donde vives? ¿Cuál es la relación que tienes con ese lugar de vida y con lo que te rodea? El contacto con la naturaleza. Todo eso está condicionando nuestra genética. Y ahí viene la parte de la neurología. Es decir, lo que hoy sabemos dentro de la programación neurolingüística, la parte de la neurología nos dice que podemos cambiar muchas cosas, que no estamos tan condenados como nos decían que estábamos. Pensarlo bien. Creo que muchos de vosotros también conocéis al doctor Mario Alonso Puig. ¿Lo conocéis alguno de vosotros? Bueno, pues es muy conocido, es un hombre que es médico. Aparte es un especialista, por ejemplo, en enfermedades de origen emocional, es un gran conferenciante, pues pillad por YouTube, hay muchas cosas muy bonitas. Y os voy a recomendar algo que se puede bajar gratuitamente, es de la televisión catalana, TV3, que está en castellano, el programa, y dice que se llama Vivir es un asunto urgente. Mario Alonso Puig, Vivir es un asunto urgente. Y miraros ese programita, son 20 minutos, pero que son una maravilla para entender más cosas acerca de nosotros. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice Mario en un momento de ese programa? Dice que cuando él estudió, hace ya 25 años o 30 que dejó la universidad, le decían dos cosas fundamentales. A los 7 años la personalidad ya estaba formada. Estamos hablando de conocimientos de medicina. A los 7 años tu personalidad está formada. Y que a partir de los 30 o los 20 y pico se te empiezan a morir las neuronas. Y que las neuronas van muriendo naturalmente, como otras células del cuerpo, pero que no se reproducen. Claro, date cuenta. Y él decía, estaba condenado. A los 7 años, oiga, que yo quiero cambiar ese... lo lamento. Usted se queda ahí donde está porque ya no tiene más remedio. Y aparte de eso, tus neuronas se mueven. Estos son los conocimientos de los años 90, 80 y pico, 90. Hoy en día, en el 2009, se descubre lo que se llama la neurogénesis. Se descubre que las neuronas se reproducen en el centro del cerebro, en la zona del hipotálamo. Hay neuronas nuevas constantemente, porque esas neuronas madres, esas células madres que tenemos, que son totipotenciales, porque pueden generar cualquier tipo de neurona, cualquier tipo de elemento de nuestro sistema nervioso, pues entonces esas neuronas se reproducen. Y lo importante es, ¿a dónde van? Claro, porque se reproducen, ¿y qué pasa con ellas? Entonces aparece otro concepto que es más antiguo que la neurogénesis, porque ya se había descubierto que el cerebro seguía reproduciendo, o sea, que seguía aumentando capacidad cuando nosotros utilizábamos determinadas áreas del cerebro. Se descubre por primera vez con que los taxistas de Londres, pues ya con 80 años, seguían incorporando información, seguían aumentando su capacidad de reconocer calles. En esa época que no había GPS, porque hoy en día ya estamos todos perdidos. Ya. ¿Cuántos números de teléfonos os sabéis? Ya con el teléfono ya has perdido la memoria. Yo me acuerdo con más facilidad los teléfonos de mis casas cuando era pequeño y todo lo demás que los teléfonos actuales. Únicamente me sé el de mi mujer, el resto creo que sí, el de trabajo y nada más, para de ahí. Bueno, lo que estaba diciendo es que se había comprobado que había eso que se llama neuroplasticidad, que las neuronas se reproducían y iban a determinadas áreas del cerebro. Hoy en día lo explicamos con la neurogénesis. Quiere decir, nuestras neuronas se están constantemente reproduciendo y van a las áreas del cerebro donde nosotros movilizamos porque tenemos intereses, actividades. Quiere decir que si una persona, como el taxista, tiene que averiguarse, a memorizar más calles, esa área del cerebro de la memoria se aumenta. Una persona, el segundo lugar con los segundos grupos de profesionales que esto se demostró fue con los músicos. Los músicos que tienen un área también del cerebro muy específica, también aumenta. Después se hizo con las personas que eran bilingües, como el área del lenguaje también se aumentaba. Quiere decir que hoy lo tenemos muy verificados. Cuando cualquiera de nosotros tiene un interés de un tipo, pues se va aumentando nuestra capacidad neurológica.
Esta es la parte neurológica. Y que hoy en día, afortunadamente, sabemos más cosas. Así que pensad un momentito, ¿qué área de vuestra vida os interesa? Es para saber qué área de vuestro cerebro se está reproduciendo, va aumentando sus capacidades. ¿Está con Ronaldo, con Messi por ahí? ¿O aquí hay tomate? ¿O cosas por el estilo? Y entonces volvemos a recuperar con esto una antigua información. Donde está tu atención, está tu energía y allí se producen muchos cambios. Si tu atención está en lo que quieras que esté, tense por seguridad que ahí van las nuevas neuronas que tu cerebro está produciendo y vas a aumentar tu capacidad en eso, sea lo que sea. Por eso es que hay explicadas hoy en día, gracias a esto, muchas de estas sanaciones casi mágicas. Con todo respeto, y esto es absolutamente verídico, cuando el Papa anterior fue a Brasil hace como 20 y pico de años, lo primero que hacía, aparte de besar el suelo, era bendecir a los enfermos que estaban de ahí delante. Entonces, cuando fue a Brasil, ponían aparte de los enfermos, estaba en la primera fila, y cuando los bendecía, un hombre que estaba en silla de ruedas de hacía como 20 años, de repente se puso de pie, tambaleando, con sus músculos muy débiles, pero se puso de pie. Y entonces, ¡oh, milagro, milagro! Vale, perfecto, pues eso quedó, y al cabo de un mes, a ver si era milagro o no, se emite se emite el juicio, vamos a decir, por el mismo Vaticano, diciendo de que eso no era un milagro, porque esta persona tenía un impedimento psicológico para caminar, y en el momento en que algo le motivó, automáticamente se puso de pie. Y decía el dictamen, si esta persona, por ejemplo, hubiera estado en una casa con su nieta pequeña y hubiera habido un incendio, quizás eso hubiera sido la motivación suficiente para caminar. Quiere decir que hoy en día sabemos que esto que llamamos milagros muchas veces es falta de conocimiento de las leyes que lo producen. Lo mismo que esto es una casualidad. Bueno, pues ya Leibniz, un famoso matemático hace unos cuantos siglos, decía, casualidad es el nombre que le dan los hombres a las leyes que no conocen. No conocemos la ley. Durante mucho tiempo fue casualidad que las cosas se cayeran. Hasta se le cayó una manzana en la cabeza de uno, de un listillo, y dijo, esto no es casualidad. Y le puso un nombre a algo que siempre habíamos hablado, la gravedad. Pero todavía no sabemos lo que es la ley de la gravedad. Decimos la ley de la gravedad, pero todavía no sabemos lo que es la gravedad. Einstein y los científicos actuales, pero Einstein se obsesionó buscando el gravitón. Él decía, tiene que haber una partícula que produce la gravedad. Él le llamó gravitón. Nunca la encontró y todavía no la encontramos. Sabemos que existe. Quiere decir que nosotros vivimos en base a muchas cosas que sabemos que existen porque las vemos funcionar, pero no sabemos lo que son. Claro, y cuando uno reflexiona un poquito más sobre esto, dice, bueno, ¿y qué es la vida? ¿Y por qué uno se muere de muerte natural? ¿Qué es la muerte natural? ¿Qué deja de funcionar primero? ¿Dónde está el aparatito que enciende o apaga? Entonces sabemos que funcionan las cosas, pero las causas muchas veces no las sabemos. Vamos sabiendo cada vez más cosas y esto es lo importante para dirigir nuestra vida. Entonces sabemos que ya no estamos tan condicionados como pensábamos por la herencia genética, que se puede modificar, sabemos que se puede cambiar, y uno de los elementos fundamentales, aquí viene la última palabra, programación neurolingüística, es el lenguaje. ¿Cómo hablas? Pues, más o menos, más bien, según la cultura, tengo más palabras, sí, pero no es esto. Es decir, ¿de qué manera tu lenguaje está condicionado también por las experiencias de tu vida? ¿De qué forma tú tienes un lenguaje que vamos a llamarle en dos grandes polos, positivo o negativo? ¿Tu lenguaje es positivo que ayuda a las personas que tienes alrededor, que potencia a los que tienen alrededor, o es un lenguaje que está siempre con un pesimismo, viendo las cosas totalmente oscuras, que contagias esa nube de oscuridad a tu alrededor? Lo que nosotros decimos constantemente es una orden que le estamos dando a nuestras células, a nuestras neuronas.
los principales perjudicados somos nosotros. Los demás nos podrán aguantar, les molestará, pero a nivel de perjuicio, el mayor perjuicio lo tenemos nosotros. Quiere decir que si tú estás con una actitud constantemente negativa, esa información te llega a ti, a tus propias células. Y tus células, por lo tanto, también tendrán una tendencia de un tipo. Les estás favoreciendo que haga una cosa o haga otra cosa. Pero en PNL, cuando se habla de lenguaje, no se habla únicamente de lo negativo y lo positivo. Estamos hablando de qué manera los seres humanos, cuando hablamos, generalizamos, omitimos y distorsionamos. Esos son los tres elementos que la PNL estudia acerca del lenguaje. Generalizamos cuando pues decimos todos los hombres son iguales. Y las mujeres, no, las mujeres son distintas. Pero bueno, generalizamos cuando hablamos de los banqueros. Oye, que todos los banqueros no son iguales. Generalizamos cuando hablamos de la crisis. Hay algunos que no necesariamente los que tienen mucho dinero, pero a algunas personas le está yendo muy bien con la crisis. Y haciendo cosas legales de ayuda a los demás también. No estoy hablando de rapiña, no, está yendo muy bien. Porque no se quedan con ese pensamiento. Esa generalización que todos hacemos por facilidad y por aprendizaje también puede cambiar. Nosotros aprendemos y lo que sucede, ya lo sabemos, afortunadamente hoy en día también a nivel neurológico por las neuronas espejo. Quiere decir que el niño cuando es pequeño ve algo y lo imita. Entonces ve el comportamiento de su padre, su madre, sus hermanos cuando se ponen de pie y entonces poquito a poco va haciendo algo en su cabeza que es un programa, está programando su neurología para él poder hacerlo. El niño imita constantemente. Por ahí por YouTube encontráis algunos vídeos muy curiosos y bonitos acerca de cómo los niños imitan y cómo al final terminan teniendo nuestras costumbres. Porque nos imitan en todo. Bien, ¿qué pasa con esas neuronas cuando vamos creciendo? Pues que esas no tienen tanta importancia como tienen en la niñez, pero siguen funcionando. Quiere decir que nosotros nos imitamos sin darnos cuenta. Y esa imitación de adultos sigue funcionando. ¿Y qué es lo que imitamos? ¿Cuáles son esas personas que pueden ser para nosotros nuestros modelos? ¿Con qué nos quedamos? ¿Con lo que nos venden por televisión? ¿Con lo que aparece en la publicidad? ¿O realmente tenéis modelos de seres humanos que vosotros podéis seguir? Pensadlo, por favor, y elegid buenos modelos, porque seguimos copiando, seguimos imitando, aunque tengamos 80 años. Quiere decir que si somos capaces de generar o encontrar esas personas que yo admiro y de alguna forma a través de mi emocionalidad conectar con ellas, oye, es maravilloso esto, porque entonces interiormente en mi cabeza algo está sucediendo. Pero por favor también tened en cuenta algo muy importante. Eso que estamos diciendo es un plan, un modelo, es un mapa, pero no se transforma en realidad hasta que tú no haces algo. Supongamos que yo digo, pues mira, para mí un modelo no sé, tengo una persona amiga de hace muchos años que para mí es un modelo de lo que yo quiero seguir siendo a nivel físico, inclusive con 80 años. Este hombre tenía una actitud hacia el trabajo corporal maravillosa. Se pasaba la vida, cuando ya se jubiló y todo, seguía trabajando con su cuerpo, pero haciendo baile, gimnasia, moviéndose. Es decir, tenía una conciencia del cuerpo impresionante. Para mí ese hombre es un modelo. Tengo modelos también a nivel espiritual. Esas personas a las que yo le llamo maestros. Para mí es un modelo también a nivel espiritual. Quiere decir que trato de entender cuáles son sus valores, sus criterios, sus cosas, para poder seguirlos también. Son modelos. Entonces, como generalizamos y nuestro cerebro aprende, pues podemos aprender también a qué personas modelar para después generar cambios. ¿Qué pasa? ¿Me enrollé mucho? Pues que no, que son 12 menos cuarto, me dijeron hasta las 12. Bueno, termino en 3 minutos. Vale.
Oye, si voy a hacer publicidad, afuera hay folletos míos, pero si queréis leer un artículo sobre esto en la web, en nuestra web, hay un artículo muy bonito que explica cómo condicionamos nuestra vida con el lenguaje. Lo segundo que hacemos es omitir. Generalizamos, omitimos, quiere decir que no somos capaces de percibir todo lo que sucede y nos quedamos con determinadas cosas que nos interesan. O por omitir, omitimos tantas cosas que no entran dentro de nuestros parámetros. Es increíble esto. También hay muchos hermosos juegos y vídeos en YouTube hoy en día, como para daros cuenta que cosas que están pasando allí delante no las ves. No las ves, no existen para ti. Y por último, distorsionamos. Distorsión no es una palabra malévola, no, distorsión es una palabra técnica que explica cómo damos nuestra propia explicación de todo lo que sucede. Cada uno de nosotros tiene una explicación, tiene un programa, ese programa está funcionando y entonces si por lo que está sucediendo lo interpretas, distorsionas de tu manera específica, especial. Por eso, por ejemplo, dos personas viendo la misma circunstancia, aunque sea cortita, no hablemos de esta charla porque hay muchas cosas que podemos diferir, pero una circunstancia de 1 minuto, viviendo la misma experiencia, dos personas con buena intención, lo explican de manera distinta. Y ahí viene la diferencia que tenemos a nivel de comunicación, de comprensión con nosotros seres humanos. Entonces, todos estos elementos del lenguaje, generalización, omisión y distorsión, se pueden entender para cambiar. ¿Y para cambiar qué? Pues cambiar nuestra programación. Porque también estamos programados por todas las pautas del lenguaje que hemos aprendido en la historia de nuestra vida, de nuestra familia. Entonces, solamente si cambiáramos, si no incorporáramos nada nuevo a nuestra vida, ningún aprendizaje nuevo, ninguno, pero nos limitáramos a empezar a quitarnos estas programaciones que se hacen a base de conciencia, sobre todo, alguna técnica podrá venir bien, pero ese quitar limitaciones tomando conciencia, os prometo que en 3 meses, no digo más, en 3 meses podéis dar un cambio en vuestra vida muy importante. Muy importante. Estamos programados, nos guste o no. Esa programación se ha hecho con la mejor intención por parte de nuestra familia, por parte de la sociedad, pero si queremos ser libres, empezar a darnos cuenta dónde están esos límites, dónde están esas programaciones, realmente es un paso inicial muy importante. Pues muchísimas gracias por vuestra escucha. Gracias.